Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo esta pulsera realizada con la técnica de crochet clásico tejido con cadenas de acero. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Esta técnica me la sugirió mi amiga Verónica Loret. Ella hace tejidos preciosos y la pueden encontrar en Instagram. En la cajita de información le dejo todos sus datos. Visítenla. Empezamos. Por acá tengo una cadena de acero dorada de 2 por 3 milímetros. Y por acá tengo un crochet de 1.5 milímetros. Entonces empezamos. Tomamos la cadenita y hacemos nuestras cadenetas. Vamos a tejer muy holgadamente. No ajustado, ¿no? Sino holgada. Y vamos a hacer las cadenitas tradicionales del crochet clásico. Siempre ayudándonos. Acá esta la tengo un poquito ajustada, la voy a aflojar. Así vamos a seguir tejiendo todo lo largo de una pulsera de 17 centímetros. Y bueno, acá ya realicé la última cadenita de la primera fila. Y quiero que se fijen lo noble que es trabajar con este material, porque así ya es una pulserita, ¿no? Así ya la podemos dejar tan solo haciendo la cadeneta. Bueno, continuamos. Vamos a tomar una cadenita para la altura y trabajamos en el siguiente punto. Acá hay que fijarse bien porque no se notan, ¿no? Es muy difícil notarlo. Acá hay un puntito, entramos y vamos a trabajar con medios puntos. Siempre trabajando de forma holgada. Seguimos siempre con medio puntos. Mucha paciencia porque acá tenemos que trabajar holgadamente para poder, estoy aflojando esto para poder trabajar con tranquilidad. Entonces yo continúo trabajando con holgura y con cuidado, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si esto se desliza, o sea, siempre dejar el trabajo así.
si es que uno lo va a interrumpir, ¿no? Porque eso se desliza muy rápidamente y se desteje. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo continúo trabajando esta labor de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya conocen el medio punto. Entonces yo sigo trabajando. Y aquí terminando de tejer la última cadenita de la segunda fila. Ya terminé mi segunda fila. Entonces ahora pasamos a la tercera, que va a ser exactamente igual que la anterior. Hacemos una cadenita para tomar altura, siempre muy holgado, muy flojo, el tejido muy flojo para poder deslizar bien las cadenitas. Y tomamos el siguiente punto. Ahí hay que ver bien dónde está el puntito, deslizamos, siempre tratando de que el tejido sea muy holgado, muy flojito. Deslizamos. Buscamos el otro punto que casi ni se ve. Está acá. La dificulta un poco porque ustedes saben que las cadenas son muy rígidas. No olvidar siempre el tejido bien flojo para trabajar mejor. Y bueno, yo voy a continuar todo el tejido a lo largo de la pulsera, el mismo punto. Bueno, y acá yo ya estoy realizando los últimos puntos. Y el último. Y acá ya terminé de tejer la pulsera. Entonces, ¿qué hacemos? Esto de acá vamos a asegurar, antes que cualquier cosa, vamos a hacer un nudito, como un nudito. Y por detrás, esto estiramos un poco, jalamos, jalamos lo suficiente para poder trabajar mejor. Acá lo vamos a cortar, pero antes de cortar, siempre antes de cortar, tenemos que unir esto acá. Y lo vamos a hacer con un arito. Vamos a hacer con un arito la unión. Vamos a tomar
Tomamos acá la cadenita, un eslabón de la cadena y unimos acá el tejido para asegurarlo bien. Esto va por la parte de atrás, la que consideren ustedes que es la parte de atrás de su pulsera, ¿no? Aseguro bien mi arito y una vez que ya está unido, nos tenemos que dar cuenta que no es la cadenita que jala, ¿no? Es la larga. Una vez que ya está unido, estamos seguros que está unido, recién cortamos y vamos a dejar 2 eslabones. Entonces ahora sí, ya está asegurada, bien asegurada nuestra pulserita. Por el otro lado yo ya le puse la llave. Entonces ahora nos corresponde poner la llave acá a este lado. Bueno, luego de colocar las 2 llavecitas a los 2 extremos de la pulsera, solamente me queda comentarles que acá al inicio también cerré la cadenita de inicio a la pulsera, la uní por detrás con una argollita, exactamente como hicimos acá al final. Y también comentarles que para esta pulsera utilicé 4 metros de cadena de 2 por 3 milímetros. Bueno, y así queda concluida nuestra pulsera realizada con la técnica de crochet clásico con cadenas de acero. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.